Buenas tardes, bienvenidas, de muchas caras, qué alegría de veros ahí, expectantes. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Os presento la actividad brevemente. Como sabéis, estas charlas pues, forman parte de las prácticas de las alumnas de nuestras formaciones. Son encuentros semanales y abiertos a personas que quieran participar. Normalmente son los martes y los jueves. Las alumnas seleccionan el tema que quieren trabajar y del que quieren hablar y preparan los contenidos para presentárnoslos el día que corresponda y que después podamos charlar unos minutillos con ellas. Os recuerdo que grabamos las sesiones y que posteriormente las subimos al canal de YouTube de CESPOL. Y os voy a dejar el enlace a la lista de reproducciones de las tertulias luego en el chat, ¿vale? Para que podáis ver las que ya se han realizado y podáis disfrutarlas también. Por otro lado, bueno, ya sabéis que nos gusta veros y que agradecemos que encendáis la cámara. Veo muchas, con lo cual me alegro mucho. Nos sentimos más acompañadas, ¿vale? Si os vemos. Aunque entendemos también que hay momentos que a lo mejor la tenéis que tener apagada, bueno, pues también lo respetamos. Y bueno, ya por último, recordaros que os dejaré en el chat un enlace, os lo voy a dejar ahora al empezar y luego posiblemente os lo recuerde al final, que es para que le devolváis un poco el feedback a la persona que nos va a dar la tertulia. Seguro que estará encantada de saber un poco qué opináis del trabajo que ha hecho, que seguro que se ha esforzado mucho, mucho trabajo, aunque sea una orilla de tertulia, pero lleva detrás mucho esfuerzo, que seguro que estará encantada de saber qué opináis, ¿vale? Entonces os pedimos, es un formulario muy pequeñito de 3 preguntillas que los contestáis en nada, ¿vale? Os lo agradecemos mucho. Y bueno, nada más, vamos a empezar. Os voy a dejar con Cecil Sapé. Hola Cecil, ¿qué tal? Hola, Cecil. estoy un poco Hola. nerviosa, pero bien. Bueno, es que está muy lejos, vive en Milán, entonces ha tardado un poco en la conexión. Ella vive en Milán, es licenciada en Educación Social y en Estudios Internacionales y actualmente está trabajando con adolescentes en una casa de acogida. El título de su tertulia es Educación sexual en la adolescencia, el poder transformador del juego. El objetivo que ella quiere conseguir es conocer o que conozcamos las particularidades de esta edad y la aplicación de una posible metodología que se llama la ludopedagogía, ¿vale? Entonces, para que veamos un poco cómo se puede aprender y tener más bienestar en esta época de nuestra vida que siempre que se habla de que es una época dificultosa, con sus vaivenes. Bueno, pues Cecil nos va con esta metodología, la ludopedagogía, pues yo creo que nos va a alumbrar también mucho de cómo se puede trabajar en la adolescencia y cómo se puede aportar a un bienestar para las adolescentes. Así que nada, vamos a ello y deseando de que nos cuentes, Cecil. Tuyo es el estrado, cuando quieras. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Un ratito que vuelvo al principio. Acá estoy. La tecnología siempre lleva tiempo, perdón. Acá estamos. ¿Pueden Vale. verla? Sí, sí, sí. Bueno, elegí esta imagen, pero no voy a hablar de la serie de Sex Education, aunque es una buena serie y se la recomiendo si quieren recomendarla a adolescentes, le va a gustar porque habla de las temáticas bastante bien y es interesante mirarla. Bueno, yo soy entonces educadora social, estoy trabajando con adolescentes en una casa de acogida, no sé si se dice así en español, creo que sí, yo soy italiana, pero es una casa en la cual por ahora viven 5 adolescentes, pronto serán 8, y antes trabajé en un refugio en la montaña, donde iban
clases de diferentes edades, adolescentes, pero también más chiquitas, también la primaria, a hacer campamentos educativos. Esto para tener más o menos una idea. Y yo aprendí español en Uruguay, por eso tengo este acento raro. Y sí, hice una pasantía en Uruguay por unos meses y después volví varias veces para allá. Y fue en Uruguay que conocí la ludopedagogía, pero después le voy a contar qué es la ludopedagogía. Empezamos, si puedo cambiar la foto, acá tengo que estar. Está. Empezamos con mis experiencias. Quería contarles alguna cosa que me pasaron, que viví hace unos cuantos años, algunas, hablando de educación sexual. La primera que quiero contarle, cuando trabajaba todavía en el refugio en la montaña, era una de las primeras clases que venía, que subía cuando yo estaba, y yo estaba hablando con las profesoras que me estaban contando un poco de cómo era la clase, que querían trabajar, y nos llamaron afuera y nos contaron que uno de los chicos, que tenía 11, 12 años por ahí, había hecho un video masturbándose y mandándolo, no me acuerdo si el grupo de WhatsApp de toda la clase o solamente la chica que le gustaba. Y creo que fue solamente la chica. Y la profesora contestaron a este acontecimiento retando muy fuerte al chico, preocupándose mucho por el hecho que un video de este niño, chico de 11 años, estaba pasando en las redes sociales, quién sabe si se había ya compartido más, y me quedé un poco ahí pensando que el pobre chico seguro que se había quedado traumado, claramente hizo algo muy grave, pero del otro lado me quedé ahí pensando cómo podía yo trabajar esta temática, todo lo que había pasado con la clase. Y por eso también que estoy haciendo este curso, porque es algo que me quedo pensando. Otra cosa que me pasó fue el año pasado trabajé unos meses en la escuela, siempre con adolescentes que tenían 14 años, 15, sí, entre 14 y 15, y un día una chica se puso a llorar en la clase. Yo no era profesora, era simplemente educadora de otro chico, pero salí con ella de la clase y me contó un poco que estaba llorando porque tenía problemas con su novio, quería dejarlo, pero tenía miedo que él después la iba a pegar, la iba a esperar afuera de la escuela. Y hablando un poco de todo eso, me dijo después que el educador que estaba antes que llegara yo, eh, no me explicó bien qué hizo, pero que la tocaba. Y por eso ella lo dijo a su madre, que lo habló con los profesores, y lo sacaron de la escuela, pero lo pusieron simplemente en la otra escuela que siempre hay al lado. Ella no lo veía, pero igual cuando hablé con la profesora de la clase, me dijo, sí, no lo vamos a hablar más de esta temática, no se tiene que hablar, nadie tiene que saber nada. Y cuando yo le dije que pensaba que hubiera sido lindo poder hablar un poco de lo que había, bueno, no tanto de lo que había pasado, pero hacer educación sexual con la clase, hablar un poco de todo esto, me dijo, no, mejor que no se hable de nada, dejar todo tapado, porque este educador, yo lo conozco hace muchos años, es una buena persona, y esta chica, ya la viste, es una chica que ya tiene, que es muy sexual y que tiene algunos comportamientos que me parecen no ser muy normales para su edad. Eso fue que me quedé ahí muy dura e intenté hablar un poco con otras personas, pero no se hizo nada y no se habló más de este educador. O sea, sí se habló, pero no formalmente. Después, la tercera cosa que quería contarles, que cuando, bueno, yo tengo una hermanita chiquita, que tiene unos cuantos años menos que yo, y cuando era chiquita, yo no me acuerdo la edad, pero no tenía
yo creo, ni 12, 13 años, entonces más chiquita, la encontramos que miraba video porno y yo en aquel entonces ya estaba fuera de la casa, así que me quedaba un poco en la idea de, no soy tanto yo que tiene que hablar de todo esto con mi hermanita, sería mejor que lo hablara mi familia, pero yo creo que mi madre no hizo mucho. O sea, siempre habló un poco con nosotras también de educación sexual, pero con mi hermanita no sabía bien qué hacer. Y al final, no sé qué bien qué pasó. Y en mi familia siempre fue un tema tabú, se hablaba de algunas cosas, pero de otras no se podía hablar. Esto para empezar. Después quiero proponerle un momentito en el cual vuelven a pensar ustedes a su propia adolescencia. ¿Qué vamos a hacer? Mi propuesta es que cierren los ojos y se pongan un poco a volver atrás, respiren hondo, profundo, y vayan acordándose un poco cómo eran cuando tenían 13, 14 años, por ahí. ¿Cuál era la relación que tenían con su cuerpo? ¿Cuáles eran las sensaciones que les pasaba? ¿Cuáles emociones tenían? Si había una que había más que las otras, o muchas emociones todas juntas. Si tenían cerca la familia, o si no querían quedarse con la familia, si se sentían soles, si tenían amigos cerca. Si hablaban de su sexualidad, de lo que pasaba a su cuerpo, de lo que sentían con adultos, si tenían educación sexual, o si era algo que se hablaba solamente con amigas, o tampoco con amigas, amigos, amigues. Y después, a los 15, 16 años, si la relación con el cuerpo, si se acuerdan, si había cambiado, si era la misma de antes, qué emociones tenían, si la relación con la familia ha cambiado, había cambiado con les amigues. Y después a los 17, 18 años, siempre cuál era la relación con su cuerpo, las emociones que transitaban por su cuerpo, y si tenían alguien cerca, quién era, familia, amigues, otras personas. Tómense el tiempo de pensar un ratito y después, si tienen gana, bueno, vuelven a abrir los ojos, quien ha cerrado los ojos, y si tienen gana de compartirlo una o dos personas, están bienvenidas, que puedan contar lo que quieran de lo que le pasó, de lo que se acordaron. Saco un momentito la condivisión para poderla ver. ¿Alguien quiere compartir? ¿Quiere decir algo de lo que le pasó? Nubia. Hola, buenas. Me parece súper interesante el ejercicio y es verdad que analizando un poco sobre todo como en esa diferencia de edad de los 13 como a los 15 por ejemplo, en mi caso personalmente, pensándolo, ni a los 15 ni a los 13 ni a los 17 tuve una educación en la que me hablaran de una educación sexual que se centrara a lo mejor en el placer, en la erótica propia. Se centraba más un poco en mi caso como de
usar preservativos si es que iba a iniciar relaciones sexuales y no quedar embarazada. Era lo que para mí era como esa educación sexual, por lo menos. Nunca me enseñaron a relacionarme de manera positiva con mi cuerpo, ni a aceptarme. Recuerdo que incluso tenía muchos complejos porque no tenía el pecho como a lo mejor a los 15 le damos como mucha importancia al desarrollo físico, ¿no? Del cuerpo y a mí no me crecían los pechos y era una cosa con la que yo estuve muchos años pues bastante preocupada y no me explicaron, no me enseñaron que eso era normal, que era una diferencia más y que no por eso significaba que fuese menos o fuese peor. Entonces yo sí que en ese sentido creo que me faltó mucha educación sexual, un poco más centrada no en los aspectos de la prevención de riesgos de embarazo o de enfermedad, sino más allá. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiere compartir? Vale, entonces sigo. Vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, me imagino que muchos de ustedes que están acá hoy ya saben que la sexualidad es mucho más de lo que estamos acostumbradas a escuchar. Que acá puse una definición, un pedacito de una definición que tomé de un manual que se llama ¿Y tú qué sabes de eso? Manual de educación sexual para jóvenes, y es muy interesante, así que se los aconsejo. Y dice, la sexualidad sería el modo de vivirse, verse y sentirse como persona sexuada, el modo o modos con que cada cual vive, asume, potencia y cultiva, o puede cultivar, el hecho de ser sexuado. Y bueno, como decía Nubia antes, hay mucho que no se hace en las escuelas, o no se hace cuando hablamos de educación sexual. Acá puse alguna temática que se podrían trabajar, que se tendrían que trabajar cuando se habla de educación sexual, y no es un orden de importancia, simplemente puse los que me salían a la cabeza, y hay mucho más que no puse porque me dije no puedo llenar demasiado la diapositiva, pero en un momento dije, así es lo que me salió, está bien, no voy a seguir poniendo cosas. Y hablando de adolescentes, yo creo que una de las cosas más importantes que se tendría que trabajar con ellos es la parte de la autoestima y también la parte de las diversidades. O sea, enseñarle que cada uno es diferente, un poco como decía Nubia antes, cada uno tiene un desarrollo diferente y que está bien, que es normal, y que también la manera de sentir placer es diferente para cada persona, y habría mucho más que trabajar. Todas estas temáticas son muy importantes y hay mucha más que no puse. Quería contarle un poco cómo estamos a nivel de educación sexual en Europa. Acá hay un mapita que encontré, es un mapita del 2021, y el mapa dice dónde está obligatoria la educación sexual en las escuelas y dónde es opcional. Vi que España también la pone como opcional, me parece que ahora cambió, pero no estoy segura, ustedes saben mejor que yo cómo es la situación de España. Yo le puedo decir que Italia, que ponen el numerito 14, mientras España es un poco mejor, que está el 12, no tiene educación sexual obligatoria. De hecho, no se habla de educación sexual. O sea, sí, algunas escuelas hacen un poco de educación sexual, pero más de prevención de riesgo. No hablan de otra cosa. Acá hay algunos datos. Bueno,
Eso le dije antes al principio, y acá dice el 89% de los chicos y el 84% de las chicas buscan informaciones en Internet para saber de salud sexual y reproductiva. Son datos que hablan de Italia. Descubrí, leyendo artículos que hablaban de educación sexual en Italia, que Pornhub hizo también una parte de un canal de educación sexual porque se dio cuenta que era algo que le interesaba también a los adolescentes descubrir algo de educación sexual, así que se puso a hacer video de educación. Y abajo le escribí una frase, bueno, los carteles que ven son carteles, siempre referido a la serie Sex Education, cuando salió la tercera temporada, y que chocaron mucho a la gente de Milán. Eso pasó en Milán, pusieron esos carteles y hubo gente que se quejó mucho, hubo una protesta, porque le parecía inaceptable que hubieran carteles así en el medio de la ciudad, en el subte. Y la frase que dice abajo, que la dijo una asesora de la región Lombardía, la región de Milán, dice, es una pregunta, ¿es aceptable que carteles así sean bajo los ojos de todos, niños y chicos incluidos? La educación sexual tiene que ser en mano de la familia. Es una frase muy fuerte, así que quería compartirla. Otro mapa que habla de derechos, bueno, discriminaciones y derecho de la orientación al deseo. Y en España, como pueden ver, está un poquito mejor que Italia, otra vez. Hay derecho al casamiento y derecho a adoptar hijos. Y en Italia hay el derecho al casamiento de la persona del mismo sexo, pero en realidad tienen menos derecho de un casamiento heterosexual. Como les decía antes, la educación sexual, perdón, sería algo que se tendría que hablar en cada etapa de la vida, desde que nacemos hasta siempre, por toda nuestra vida. Acá puse alguna diferencia, alguna cosa que se podrían trabajar desde los más chiquites, desde que somos un bebé, hasta los 10, 12 años. Es algo que, un breve resumen que tomé del manual de Sexpol, pero hay mucho más. Yo ahí puse un breve resumen para tener una idea, para quien no piensa que se puede hacer educación sexual con niñas chiquitas. Pero no quiero profundizar. Quiero hablarle un poco más de la adolescencia. Bueno, como decíamos antes, la adolescencia es una época de transición. Se pasa de la seguridad de la niñez a la incertidumbre del mundo de los adultos. Es una época en la cual hay cambios biológicos y físicos, que son los que más conocemos, desde la maduración sexual, cambia el olor, cambia la piel, cambia la estatura, cambia el peso y mucho más. Hay muchas hormonas en todo el cuerpo y cambio psicológico, desde la baja autoestima, egocentrismo, en el sentido de hay un sentimiento de omnipotencia y de invulnerabilidad. Hay alguna cosa que los adolescentes piensen, a mí nunca me va a pasar, yo soy diferente. Es muy importante a nivel psicológico la construcción de la identidad. Es algo que se empieza cuando se tiene, bueno, cuando se nace, pero en la época de la adolescencia es un punto muy importante, descubrir quién somos. Hay repentino cambio de ánimo, cambio de humor, hay mucha más agresividad, inseguridad. Se pasa por varias épocas de crisis, de un momento de crisis a otro momento de crisis, un momento de tranquilidad y otra crisis. Y hay mucha preocupación por los cambios corporales, que no se sabe bien si estamos bien, si es normal, si vamos a llegar a este modelo de belleza al cual queremos llegar. Y hay cambios sociales,
Hay cambio del grupo de referencia, desde la familia a las amistades, siempre mayor autonomía, siempre mayor responsabilidad. Y puse ahí también la pubertad precoz, porque descubrí que hay siempre más casos de pubertad precoz. Hay algunas encuestas que dicen que en la época del COVID llegaron muchas niñas, sobre todo niñas de 7 años, bueno, que ya estaban entrando en la pubertad. Y si les interesa, ahora no quiero hablar mucho de esto, pero si les interesa pueden encontrar muy fácilmente artículos que hablan de la pubertad precoz, y si buscan pubertad precoz COVID, lo encuentran. Acá les dejo unos consejos, una cosa que está bien pensar y hacer antes de trabajar con los adolescentes. Primero de todo, es un poco lo que quería hacer con ustedes al principio, reflexionar en una misma, quién soy, qué me pasó a mí, qué me hubiera gustado. O sea, antes de trabajar con adolescentes, pero con niños también, está bien pensar, reflexionar en cada una y pensar también en qué me asusta. Si tengo miedo a trabajar alguna temática con adolescentes, o porque tengo miedo a estar demasiado involucrada, o si una chica me habla de un abuso que tuvo, ¿cómo voy a reaccionar? O cualquier cosa, que está bien saberlo para saber después cómo vamos a contestar a lo que nos va a pasar, y para estar más tranquilas también. Escuchar y poner atención a qué le interesa y darle importancia. Estamos hablando de adolescentes, son grandes, ya tuvieron varias experiencias, muchas veces más de lo que pensamos, y es importante escucharlos, escucharles. Otra cosa que es muy importante es acordarnos que se aprende a partir de las emociones. Muchas veces en la sociedad occidental, sobre todo, estamos acostumbrados a pensar que se aprende con la cabeza solamente y nada más. Pero lo que pasa por el cuerpo, lo que pasa con las emociones, se queda grabado. Lo que pasa por la cabeza muchas veces lo borramos. Entra, y si nos interesa, tal vez algo se queda. Si no, lo borramos. Y otra cosa que ayuda es empezar por las necesidades que tienen los adolescentes, por sus preguntas, porque ahí también, si es algo que le interesa, se queda. Si es algo que yo decido que es importante, que hoy hablamos de prevención, y a ellos no les interesa, no se va a quedar nada. Así que empezar por sus necesidades ayuda mucho. Busqué y encontré algunos modelos de educación sexual que tuvimos en los diferentes años, en las diferentes épocas. Hay otras clasificaciones, yo elegí esta. Empezamos por el modelo tradicional, que teníamos hace unos cuantos años, la carne como pecado, que veía el sexo solamente como reproducción, que es un modelo que está más vinculado con la iglesia, con la religión. Lo que se pensaba antes, bueno, a veces sí hay gente que sigue pensándolo así, pero más lo que se piensa con la religión. Pasamos a un modelo biológico, que es lo que vimos nosotras muchas veces, que es de salud sexual solamente, o prevención de riesgo. Sexual es solamente lo que es genital. De ahí se pasó a un modelo psicológico, no siempre se pasó a este modelo psicológico, no es algo cronológico, claramente, que es más un modelo que se concentra en la parte solamente psicológica y deja aparte de lo demás. Y por fin el modelo integral, que incluye todos esos aspectos y además todo lo que escribí antes en la diapositiva. Y por fin, ¿qué es la ludopedagogía? Bueno, la ludopedagogía
nació en Uruguay durante la dictadura y después crearon La Mancha, que es un instituto de búsqueda. Es una propuesta en permanente construcción que utiliza el juego. A través del juego se puede hablar de cualquier temática y hacer muchas cosas. El lema de la ludopedagogía es conocer para transformar, jugar para conocer. O sea, la idea es que conociendo vamos a transformar la realidad y para conocer la realidad se puede jugar. Es un poco la idea. La ludopedagogía es una propuesta política. La idea es de intentar de cambiar la sociedad empezando por el juego. ¿En qué manera? Jugando se entra en una realidad lúdica. Al dentro de la realidad lúdica hay otros tiempos, otros espacios. Podemos ponernos máscara o podemos sacarnos máscara. Estamos jugando. Así que con el juego puedo puedo intentar ser quien quiero ser o puedo ver si me gusta esta máscara o si me gusta esta otra máscara. En la realidad lúdica se puede hacer cualquier cosa. Y es un mundo donde no hay juicio. Es un mundo que se va creando después, dependiendo de quién está adentro del juego. Son propuestas siempre, no son... si alguien no quiere jugar, puede no jugar, y siempre estando ahí y mirando, en realidad ya está participando. Empieza con la práctica del juego, y después de haber jugado, se pasa a la teorización. Es una teorización porque depende de la gente que está ahí adentro. Cada uno va contando lo que le pasó por el cuerpo, lo que sintió, lo que vivió, y de ahí se hace la teorización. No es una persona de afuera que va contándole cómo es la vida, digamos. Se empieza por lo que vivieron y de ahí se puede hablar. Es un autoconocimiento porque a través del juego cada uno se va a conocer a partir del cuerpo. Y es algo decolonial porque, como le dije antes, no empieza por la cabeza como siempre hacemos en nuestras sociedades, sino occidentales, sino trabaja a partir del cuerpo y del juego. Si quieren profundizar un poco, que es la ludopedagogía, les aconsejo este libro que se encuentra en internet, Jugar para conocer, conocer para transformar, y es un libro muy interesante. Y lo mejor para conocer la ludopedagogía sería jugar. Me hubiera gustado hacerlas jugar mucho más en esta tertulia, pero me dijeron que no podía solamente hacer jugar, que no podía pasar solamente por lo vivencial, así que decidí de contarle simplemente un poco lo que era, lo que es. Pero si se quedaron con alguna pregunta, alguna duda, alguna gana de conocerla un poco mejor, sé que en España también hay la ludopedagogía. Yo, como les decía, la conocí en Uruguay, pero en Italia también se hacen talleres de ludopedagogía y en España también. Así que si tienen ganas pueden buscarla. Y los otros dos son libros que hablan de educación sexual y sexología con jóvenes y adolescentes, y son muy interesantes. Los dos tienen una parte de teoría y una parte de fichas de juegos, de actividades, y están muy bien hechos, así que se los aconsejo si quieren trabajar con jóvenes, con adolescentes.
Y el libro amarillo, cómo trabajar en sexología, tiene también unos cuantos, cuanta propuesta de películas y de libros que se pueden aconsejar a los adolescentes, que se pueden mirar con ellos para trabajar todas las temáticas, porque siempre pasar por las cosas que les gustan les ayuda, o sería lindo también trabajar la temática de las canciones que les gusta para de ahí ver un poco qué pasa, empezando con las cosas que conocen. Y tengo otra propuesta para ustedes, si tienen ganas, es dibujar una imagen del cuerpo, puede ser su cuerpo, puede ser otro cuerpo, como quieran, una silueta. No tiene que ser una silueta linda, lo que quieran, puede ser algo hecho muy rápido. Y escribir adentro las preguntas, las dudas que le quedaron de esta charla, las emociones, si tuvieron alguna emoción, qué no me gustó, qué me pasó por el cuerpo, qué me está pasando ahora por el cuerpo, qué me llamó la atención. Y yo les diría de hacerlo para ustedes. Si tienen ganas y quieren mandármelas, a mí me gustaría verlas, pero es una propuesta, como se hace siempre en la pedagogía. Quien se anima puede hacerlo, y si no tienen ganas, está bien igual. Así que si tienen ganas, van a tener el tiempo después o ahora de hacerlo, como quieran. Y termino agradeciéndolas y con una frase de La Mancha que dice: jugar es un estado alterado de conciencia. Jugar es un rayo de luz, una sombra de intriga, un almanaque envejecido cuyos días se coinciden exactamente con esta fecha de mi vida. Jugar es mirarme otra vez, de vuelta, una vez más, repetidamente, y tal vez encontrarme en mí, y quizás encontrarme en él, y encontrar a alguien más dentro mío. Juego en busca de identidad perdida. Y si tienen pregunta, es el momento. Y muchas gracias.